buenos días para todos y para todas. Quiero en primer lugar agradecer la oportunidad de venir a hablar un poco sobre los interrogantes que tenemos alrededor de este proyecto y sobre los interrogantes que hay no solamente para el Foro Nacional Ambiental, sino en general en el país sobre dicho proyecto. Voy a referirme el día de hoy al tema, si me funciona esto, al tema jurídico, a los aspectos jurídicos del proyecto y en especial a los aspectos jurídicos ambientales que tienen que ver con el proyecto y que por supuesto han venido de manera recurrente apareciendo en los distintos escenarios, foros que se han realizado sobre esta temática. En especial en el foro anterior se había planteado una pregunta y era la que tenía que ver con el tema de si el proyecto requiere o no requiere de una licencia ambiental para las obras. Esto de acuerdo con la Ley 99 del 93, que como ustedes saben, establece la obligatoriedad de las licencias ambientales para todos los proyectos, obras o actividades que generen impactos o efectos ambientales significativos. Y además una de las preguntas que se hacen por parte de la sociedad en general es si el proyecto va a requerir de una evaluación ambiental, pero de una evaluación ambiental integral, porque hemos hablado ya que hay unas partes del proyecto que tienen unos planes de manejo ambiental y la idea es que un proyecto de esta magnitud, de este costo, de larga duración, si un proyecto de estos requeriría o no de una evaluación ambiental integral para el mismo, ya que por supuesto sería uno de los proyectos más grandes que hay en el país, inclusive es uno de los proyectos de gran interés para toda la nación. Parto por señalar que el doctor Núñez, en el evento pasado nos dijo de manera explícita, si los estudios de los señores de Navelena requieren licenciamiento ambiental, tendrán que tramitarlo. Procedimiento de licenciamiento ambiental tendrán que tramitarlo. Es decir, de acuerdo con esta afirmación que hacía el doctor Núñez, hay una incertidumbre sobre si se requiere o no se requiere una licencia ambiental para todo el proyecto. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a algo que ha sucedido en los últimos años en Colombia, y es que la Ley 99 del 93 estableció que los proyectos que generaban efectos o impactos ambientales significativos requerían licencia ambiental, y en especial el artículo 52 de dicha ley establecía que la ejecución de obras públicas de las redes vial, fluvial y ferroviarias nacionales requerían de una licencia ambiental. Esto quiere decir que cualquier tipo de proyectos referidos a este tipo de obras iban a requerir una evaluación ambiental, un plan de manejo ambiental, un plan de contingencia y, por supuesto, establecer todos los parámetros que nos dieran a través del estudio de impacto ambiental las razones para señalar si ese proyecto iba a requerir de medidas especiales de manejo, de control, de compensación, etc. Esta norma fue repetida de manera literal por el primer decreto que reglamentó las licencias ambientales, que fue el decreto 1753 del año 94, decreto que fue construido de manera colectiva con toda la comunidad para poder establecer cuál sería el procedimiento mediante el cual se iba a realizar ese proceso de licenciamiento ambiental en el país. De esta manera abierta, entonces, podríamos decir, la ley dice que proyectos como este requieren de una licencia ambiental. No obstante, y ustedes lo saben y lo hemos planteado en varios escenarios, el tema de lo que ha sido o lo que ha significado la modificación de los procesos de otorgamiento de licencias ambientales a través de la reglamentación. Pero en especial quiero comenzar a establecer qué es lo que ha sucedido con el tiempo con esta regulación. El decreto 1728 del 2002 comienza a hacer modificaciones a lo que planteaba la Ley 99 del 93 y comienza a hablar específicamente del tema de dragados de profundización. Entonces se señala en este caso que al Ministerio de Ambiente le corresponde otorgar las licencias ambientales para el tema de dragados de profundización de los canales de acceso a los puertos con operación de gran calado, a obras en la red primaria navegable, a todo lo que tiene que ver con cierres y brazos y dragados de profundización en canales también navegables.
En este sentido, comenzamos nosotros ya a hacer una diferenciación en lo que tiene relación a si el canal que se va a dragar o cuando se va a hacer este dragado es un canal de profundización o no, es un dragado de profundización o no. Caso en el cual comienza a limitarse la licencia ambiental a obras que específicamente tienen que ver con el tema de dragados de profundización, que como lo planteaba el doctor Barragán ahorita, este proyecto no va a ser un dragado de profundización, por lo cual, de acuerdo con lo que vamos a ir viendo, pues no requeriría de licencia ambiental. Posteriormente, el decreto 1180 del 2003, que también modifica el tema, hace algunas alusiones al tema, señalando también lo del dragado de profundización de los canales de acceso a puertos marítimos de gran calado, pero adicionalmente incluye dentro de ellos las áreas de deltas. Y señala, en este caso específico, que quien otorga la licencia ambiental para casos que tienen que ver con proyectos públicos sería el Ministerio de Ambiente, y en el caso de proyectos que serían privados sería para las corporaciones autónomas regionales. Posteriormente, dentro de toda esta gama de normas, aparece el tema de los dragados de profundización, pero establece el decreto 2820 que en este caso no se requerirá de un instrumento muy importante para la gestión ambiental, para este instrumento de gestión y control que es la licencia ambiental, y es que cuando se trate de dragados de profundización no se va a requerir de diagnóstico ambiental de alternativas. Es decir, señores, lo que quiero mostrar con esto es que en la medida en que se va haciendo la modificación de las reglamentación sobre las licencias ambientales, en el caso de dragados vamos comenzando a restringir el tema en materia de dragados. Más recientemente, el decreto 2041, que fue recogido en el decreto de unificación, el 1076 del 2015, ya nos habla de la ANLA. La ANLA, que ya es la autoridad ambiental encargada de manera privativa de otorgar este tipo de licencias ambientales en ejecución de proyectos de la red fluvial nacional, ¿referida a qué? Referida, en este caso, a rectificación de cauces, cierre de brazos, meandros y madreviejas, y a la construcción de espolones. Y ojo, a la desviación de cauces de la red vial. Y ojo, en este sentido, nuevamente señala que se requiere licencia ambiental solamente en los casos de dragados de profundización, de canales navegables y de áreas de delta. Ante esta circunstancia, entonces, ¿qué pasa específicamente con el proyecto que tiene que ver con la navegabilidad del río Magdalena? Debo señalar que un documento fundamental, y ya lo señalaba el doctor Barragán, dentro de este proceso es el documento COMPES 3758 del año 2013, mediante el cual se establece este proyecto como un proyecto estratégico para el país y que, ojo, en su página 29 establece las intervenciones que se realicen en el marco del plan de mejoramiento de la navegabilidad del río Magdalena deberán cumplir con todos los requisitos exigidos en la legislación ambiental vigente, entre ellos la aprobación de la licencia ambiental. Un proyecto de esta magnitud, estamos completamente de acuerdo, debería tener una evaluación ambiental específica, y ese es tal vez uno de los grandes interrogantes que ha habido en el país sobre este proyecto. Requiere de una licencia ambiental y de una licencia ambiental que incluya todas las etapas del proyecto, un proyecto a 13 años y después todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del mismo proyecto, cómo va a ser el control, cómo va a ser el manejo, cómo va a ser la manera que se le va a hacer seguimiento a los impactos del mismo. Ya aquí este documento COMPES, que es del mes de agosto del año 2013, establecía que debería tener una licencia ambiental. Desafortunadamente, en el mes de noviembre de ese mismo año, en el mes de noviembre aparece la ley 1682, que es la ley sobre proyectos de infraestructura, que nos cambia este panorama. En esta ley de infraestructura hay un principio fundamental que tiene que ver con el tema ambiental, y es que establece que los principios bajo los cuales se planea y se desarrollará la infraestructura de transporte en todo el país deberá incluir el principio de sostenibilidad ambiental. Y para ello
Esta ley establece que los principios de infraestructura deberán cumplir con cada una de las exigencias establecidas en la legislación ambiental y contar con la licencia ambiental expedida por la ANLA como autoridad ambiental competente. Pero esta norma tiene una reglamentación y aquí es donde encontramos la dificultad. Posteriormente, dicha reglamentación, ¿sí?, comienza a dar luces sobre qué requiere y qué no requiere licencia ambiental. La ley 1682 del 2013 de noviembre de ese año establece en el artículo 4, ojo, los siguientes proyectos de infraestructura de transporte, ojo, no requerirán de licencia ambiental. Entre ellos, los proyectos de mantenimiento, los proyectos de rehabilitación y los proyectos de mejoramiento. De acuerdo con lo que hemos visto aquí, lo que estamos hablando es de un proyecto, doctor Barragán, de mantenimiento, ¿sí?, lo cual significaría que este proyecto no requeriría de una licencia ambiental, pero sí requiere de otros permisos ambientales, por ejemplo, el permiso de ocupación de cauce, etcétera, etcétera. ¿A quién le correspondería entonces otorgar este tipo de permisos ambientales? A la autoridad ambiental, en ese momento, a la autoridad ambiental regional. Pues estas son las inquietudes e incertidumbres que tiene el proyecto, los cuales han generado muchos cuestionamientos, muchas preguntas por parte de la comunidad. Y entre ellas es si un proyecto como el que nos ha presentado el doctor Barragán genera impactos ambientales. Y si generan esos impactos ambientales, ¿son significativos para requerir de una licencia ambiental? Y un proyecto tan grande que abarca prácticamente más de la mitad del país, o sea, no va a tener una evaluación y un seguimiento ambiental concreto a través del instrumento de gestión ambiental más importante, que es la licencia ambiental, donde están todos los componentes del proyecto, los aspectos bióticos, abióticos, los aspectos sociales, de los cuales desafortunadamente, doctor Barragán, escasamente hacemos referencia, ¿sí? Y cómo hacer para que dicho proyecto, en primer lugar, sea conocido, apropiado por la gente, pero que además incluya todas las expectativas de la gente en cuanto a lo que tiene que ver con los impactos que el mismo pueda generar. El decreto 769 del 2014 lista las actividades de mejoramiento de proyectos de infraestructura de transporte, ¿sí? Y ojo, considera este decreto que el dragado fluvial de mejoramiento para actividades no requiere de licencia ambiental, ¿sí? O sea que, de acuerdo con la norma, no requeriríamos licencia ambiental para este proyecto, cosa que nos preocupa enormemente en lo que tiene que ver con los impactos que puedan generar un proyecto de esta magnitud. Y define exactamente qué es un dragado de mejoramiento, lo establece la norma. Obra de ingeniería hidráulica mediante la cual se remueve material del cauce de un río con el propósito de mejorar sus condiciones de navegabilidad, logrando una profundidad adicional a la de hasta de un 50% de la máxima profundidad encontrada en el trámite intervenido, ¿sí? Todas estas situación jurídica es para plantearles que el problema de inseguridad jurídica sobre el proyecto hace que también haya mucha inseguridad sobre aceptar o muchos interrogantes de las comunidades alrededor de dicho proyecto. Si no hay licencia ambiental, ¿cómo se va a garantizar además que la gente pueda participar dentro del proyecto? Porque acordémonos, los procesos de licenciamiento ambiental tienen específicamente mecanismos de participación. El proyecto de mejoramiento de la navegabilidad por el río Magdalena es considerado en el país como un proyecto de interés nacional y estratégico. Sí es un proyecto de esta magnitud y lo han dicho en varios documentos del Estado, inclusive apareció en la revista Semana, en varias de las entrevistas que le han hecho a los ministros lo han señalado. ¿Cómo se va a garantizar la sostenibilidad ambiental del proyecto? ¿Cómo se van a reducir los riesgos sociales y ambientales? Esos son los interrogantes que nosotros tenemos alrededor de esto. Y es importante señalar que cuando un proyecto es de esta característica, es decir, un proyecto de interés nacional,
Aquí aparece, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, la ANLA como la autoridad a la cual le correspondería en este momento todo lo que tiene que ver con las autorizaciones ambientales, es decir, los permisos. No obstante lo anterior, yo creo que hay muchas cosas por hacer y hay muchas soluciones sobre esto. Es deber del Estado el proteger la diversidad e integridad del ambiente. Y uno de los mecanismos que tiene para ello son los instrumentos de planificación, entre ellos la licencia ambiental. Aquí le corresponde a la autoridad ambiental la potestad y el deber de adoptar medidas eficaces para la protección ambiental. En este sentido, llamaríamos la atención de la Autoridad Ambiental Nacional en el sentido de mirar de manera cuidadosa las implicaciones que tiene un proyecto de esta magnitud en lo ambiental, social y económico. Y entonces yo traería una propuesta. Y la propuesta obedece a una resolución que hace pocos días sacó el Ministerio de Ambiente. Resolución 1628 del 2015. El Ministerio de Ambiente, ante una situación similar a esta, una falta de certeza científica, de certidumbre científica en lo que tiene que ver con zonas de protección y desarrollo de recursos naturales, acaba de expedir un acto administrativo mediante el cual estableció que como no hay certidumbre jurídica sobre estas áreas, se requeriría de manera excepcional de unas medidas de carácter excepcional que implican la evaluación ambiental previa. Y en ese sentido, señores, este decreto que por primera vez salió en Colombia, firmado por el Ministerio de Ambiente la semana anterior, estableció que se iba a dar aplicación del principio de precaución. Y esa medida estaba encaminada a impedir la degradación ambiental, que es la preocupación que en este momento existe sobre esto. Entonces podríamos decir, hay una incertidumbre jurídica. ¿Sí? Para unos se requiere licencia ambiental, para otros no se requiere licencia ambiental. Hay algunos permisos que es claro que se requieren, pero ¿qué hacer ante esto? Ante esto hay que hacer un alto en el camino y dejar clara la situación. Invitaría a la autoridad ambiental, a los dueños del proyecto, al ejecutor del proyecto, a que miráramos esto con mucho detenimiento. ¿Por qué? Porque de esta manera podríamos evitar el escalonamiento de conflictos, el escalonamiento de rechazo hacia el proyecto y por supuesto que la gente no tenga sentido de apropiación hacia el mismo. Y en este sentido, lo más importante y lo más conveniente es mirar de manera clara si es necesario cambiar la legislación o si es necesario dejar claro a través de una medida excepcional que proyectos de esta magnitud requerirían una licencia ambiental. Eso nos serviría para evitar tanta confrontación, para poderle dar viabilidad al proyecto y hacerlo de manera adecuada en el país. Finalmente, voy a dejar dos interrogantes para la mesa. Ante la complejidad de la cuenca del Magdalena y la necesidad de ver el proyecto de manera integral, o sea, no es ver el dragadito y el dragado en esta parte y el dragado en la otra parte, sino verlo de manera integral, ¿sí? ¿Cómo se pueden evaluar los impactos y costos ambientales, sociales y culturales y además económicos del proyecto si no hay una evaluación ambiental para todo el proyecto de dragado y en general para ejecución del proyecto? Y en segundo lugar, dejaría el siguiente interrogante. Si la zona donde se va a realizar el proyecto constituye, ojo, el 24% del territorio nacional y el lugar de residencia entre el 77 y el 85% de la población colombiana, y el sitio en el que se desarrollan las principales actividades con mayor incidencia en la economía del país, ¿cómo se va a garantizar la participación y la información a la ciudadanía con el fin de qué? Con el fin de que entre todos construyamos un mejor país. Termino por decir y por invitar a tener en cuenta lo que dice el profesor Sachs. Desarrollo sostenible es desarrollo económico incluyente en lo social y sostenibilidad en lo ambiental. Muchas gracias.